Días tengan todos. Nos sentimos muy contentos de recibirles en AmCham, en la Cámara Americana de Comercio e Industrias, para dar la bienvenida a este panel sobre gestión estratégica del talento y desarrollo organizacional. Me trae el gusto de presentarles a Chala, nuestro chair del Comité de Desarrollo Organizacional, y es acompañado por tres excelentes panelistas, María Ángel, Siri y Julio, que le van a estar acá ofreciendo su experiencia de una trayectoria muy exitosa en el área de recursos humanos. Quiero también dar la bienvenida a Doricín González, Vice Chair del Comité de Desarrollo Organizacional, como también a David Matera, también Vice Chair del Comité de Educación. Así que nos sentimos muy contentos. Mi nombre es Oscar León, Chair del Comité de Educación, y en este panel tenemos altas expectativas de cada uno de ustedes. Por eso estamos invirtiendo el tiempo acá. Así que ilústrennos con lo que debemos saber cómo desarrollar y gerenciar el talento, como también el desarrollo organizacional de cada una de nuestras empresas. Les deseo muchos éxitos y bienvenidos a AmCham, tanto también a los que están conectados a través de Teams. Bienvenidos. Buenísimo. Muchísimas gracias, Oscar. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos acompaña en esta mañana de manera presencial, pero también un grato saludo a todos los que nos acompañan de manera virtual. Tal como mencionaba Oscar, estamos muy contentos porque vamos a invertir tiempo de calidad en crear un espacio de colaboración y conversación con tres magníficos especialistas en la materia, y pues para mí es un honor y un placer compartir este panel con María Ángela Rossi, directora de Bench Club Panamá, de igual forma con Gisy Rojas, Managing Partner de Human Link, y por supuesto Julio Estanciola, presidente de ANRE. Tres panelistas que desde sus distintas perspectivas y experiencias van a compartir con nosotros cuáles realmente son tal vez esos desafíos que presentamos para el proceso de reclutamiento y tal vez conocer un poco tal vez cuáles son las competencias que realmente está necesitando el mercado corporativo en cuanto a formación, capacitación y cuáles son sus recomendaciones. Este es un panel que, a pesar de que tengamos invitados, pues está abierto para que también los que nos acompañan de manera presencial puedan hacer sus comentarios, consultas, hacer un espacio tremendo de colaboración y, por supuesto, también invitar a los que nos acompañan de manera virtual. ¿Les parece si arrancamos por lo que estamos acá? Bueno, realmente, como mencionaba Oscar, las expectativas de este panel van muy ligadas a conocer cuál es la realidad. Y tal vez desde nuestras organizaciones y todos los miembros de AmCham podemos evaluar distintas competencias que, de acuerdo a nuestras industrias, van moviendo la gestión del talento humano en las organizaciones. Pero me gustaría iniciar preguntándoles desde sus puntos de vista, desde tal vez esa unión transversal que tienen con las organizaciones que representan, ¿cuáles creen ustedes que son los principales desafíos que presenta la gestión del talento en Panamá y el enfoque en las organizaciones? Así comenzamos con María Ángel. Conmigo. Buenos días, un placer estar con ustedes el día de hoy. Muy contenta de ser la voz de mucha gente profesional que tenemos en Bench Club. Desafíos hay un montón, pero yo diría que uno de esos es como la incapacidad de poder adoptar las nuevas cosas. Queremos seguir como liderando de la misma manera que lo hacíamos antes en un entorno que ya cambió y que no es el mismo. Entonces es un momento de redefinir todo lo que había para poder, lo que nos trajo hasta aquí no nos va a llevar hasta donde queremos. Entonces es el momento de que esos desafíos ante la inteligencia artificial no es solamente adoptarla, sino que necesitamos construir como todos los procesos alrededor para que eso ocurra. Ya la inteligencia artificial está dentro, ahorita fue una de las preguntas que nos hacemos todos los días. ¿Qué va a pasar? Y justamente ahí es donde tenemos que construir comunidades dentro de las organizaciones sólidas para seguir capacitando y querer seguir hacia dónde vamos. Buenísimo, María Ángela. Me quedo con un primer punto de redefinición. Eso me gustó muchísimo. Adelante. Gracias. Bueno, mira, suscribo tus palabras, pero yo creo que agregaría algo importante, que justamente en esta época donde no solo la inteligencia artificial, sino en líneas generales tantas tecnologías están llegando a nuestras organizaciones o tienen que llegar. No nos olvidemos, y creo que es el reto más grande, de cultivar estas otras cosas que van a hacer que esa utilización sea
adecuada, porque fácilmente se puede ir por un camino que tal vez hoy no estamos viendo tan claramente, y tener buen criterio, tener ética, saber cómo manejar estas nuevas cosas que todavía no están reglamentadas, todavía no tenemos leyes, y que de alguna manera estamos todos aprendiendo, experimentando en el camino. No perdamos de vista qué riesgos hay allí dentro de nuestras empresas y con nuestros colaboradores, para que no nos vayamos a dar cuenta post-mortem, sino que podamos ir previendo dentro de lo posible. Yo tengo un take un poco distinto. Yo creo que tenemos un problema sistémico, y voy a hablar específicamente de Panamá. El problema sistémico que tenemos es, todos tenemos un papel. Primero, estamos hablando de que el sistema educativo, y estoy hablando a todos los niveles, en todos los espacios educativos, no están teniendo la oportunidad, y esto no es culpa del sistema educativo, es sencillamente cómo se están moviendo las cosas. No está catching up a todas las realidades que existen, y no estoy hablando solamente a las realidades de inteligencia artificial o de tecnología, sino también a las realidades sociales, cómo se están comportando las personas. Entonces, si una escuela, una universidad crea un pensum, hoy pierde vigencia exactamente, qué sé yo, menos de un año después. Entonces, ahí hay un tema. Y el reto o el desafío es cómo podemos agarrar y que el sistema educativo en completo pueda tomar eso y decir, ok, vamos a ver cómo hacemos esto más ágil para poder enseñar lo que está pasando hoy y no seguir enseñando lo que pasó el año pasado o hace 2 años. Adicionalmente, el segundo punto del desafío tiene que ver con la sociedad. Y esto, mira, si hay una estaca en la que voy a morir es diciendo esto. Como sociedad, nosotros valoramos las profesiones más que otras. Entonces, todo el mundo quiere ser abogado, todo el mundo quiere ser doctor y todo el mundo quiere ser contador. Y lo que está pasando es que no hay suficientes espacios para todas esas profesiones, o todo el mundo quiere estudiar un MBA. Y perdón a los que tienen MBAs, pero al final lo que está pasando es que como sociedad estamos valorando esto, todo el mundo estudia lo mismo, y cuando vamos al mercado laboral, la aplicación de eso no es lo que necesitan las organizaciones. Entonces, ahí tenemos un tema en de que como sociedad tenemos que cambiar la mentalidad hacia realmente estudiar lo que se necesita y no estudiar. A ver, también hay una disyuntiva, porque ¿cómo estudio? Si yo quiero estudiar esto, ¿cómo hago? Pero bueno, tenemos que ver cómo nos movemos a eso, porque también tengo que decir, el tema de esas profesiones no es nada más yo quiero ser doctor porque me nace el alma, probablemente viene fundado en algún tema familiar, etc. Así que, entonces, hay que cambiar un poco el chip social. Y por último, tenemos el tema de las organizaciones, y esto lo vemos todos los días. Las empresas quieren gente que venga plug and play, ready made, o sea, lo quiero amarillo, verde, rojo, azul, y no hay forma. Entonces, espérate un momentito, ¿qué estás haciendo tú para invertir en esta persona? ¿Qué estás haciendo tú como empresa para llevar a alguien de quizás de 2 a llevarlo a 5? Entonces, si esa inversión no se hace, si esas empresas no están listas para hacerlo, no les importa hacer estas inversiones, adivinen qué está pasando. Las 23 personas que existen con todas las especificaciones que yo quiero, la quiere el de al lado y la quiere el de al lado, y nos pasamos robándonos uno al otro todo el año. Entonces, resumo, el sistema educativo tiene que ser cacho, la sociedad tiene que cambiar el chip, y las empresas tienen que comenzar a educar y a capacitar mucho más a las personas para que pasen de quizás no todo lo que necesito, para que pasen a tener todo lo que quieren. Buenísimo. Y creo que podemos ampliar muchísimas líneas y desafíos que como país y también como región mantenemos. Rescato de las 3 intervenciones realmente el primer punto que mencionaba María Ángela de redefinición. Es necesario, yo creo que es muy tangible el ajuste que necesita, que en algunos casos muchísimas organizaciones ya están implementando cambios porque es una necesidad, o sea, es la realidad. Y muy ligado porque hace poco tenía la oportunidad de desarrollar un artículo justamente para AmCham que hablaba del upskilling, de buscar, o sea, estábamos muy acostumbrados a solicitar en ese proceso de reclutamiento una persona que contara con todas las habilidades o las competencias, cuando realmente ahora yo necesito formarlo. Y muy ligado a eso, ya no se habla tanto, digamos que en recursos humanos todavía tenemos esa perspectiva de qué necesito yo como organización para reclutar, pero les pregunto yo ahora, ¿ha cambiado eso? Ahora tal vez las organizaciones necesitan, en vez de crear grandes estrategias de reclutamiento, es
llevarlo a grandes estrategias de fidelización, justamente por eso que mencionaba Julio, de cómo creamos estos perfiles altamente competentes, pero muy limitados, y que conlleva a que las organizaciones estén en ese, tal vez, robo de perfiles y talento. Cuéntame un poquito cómo ven ese cambio, tal vez, de reclutamiento a fidelización, y cómo ha cambiado, tal vez, en los últimos años desde su... Tengo yo. Adelante. Adelante. Que se sienta más cómodo. Mira, para mí la selección siempre va a ser un punto importantísimo dentro de cada organización y dentro de cada una de las universidades dentro del país. Estamos en el punto en el que ya no es encajar, sino cómo hacemos para que esta persona realmente se sienta que pertenece a ese lugar. Entonces, sí ha cambiado mucho y sí ha cambiado la parte de lo que es la experiencia, porque ya no es que te retengo. Creo que ya estamos cambiando a eso de que estoy haciendo para que tú te quieras quedar. Entonces, sí ha cambiado la perspectiva ahora más que todo en los cargos altos, donde todo el mundo puede trabajar online y donde cualquiera puede trabajar a distancia, también se hace en esos niveles, se hace más difícil qué es lo que yo te estoy dando para que tú quieras estar con nosotros. Así que eso, punto importante en la selección, es saber de que tú vas a poder pertenecer, que tú vas a querer estar dentro de acá creciendo, que era lo que tú decías, porque estamos redefiniendo absolutamente todo. Buenísimo, María Ángela. Me imagino que tú esto nos lo planteas desde el punto que tiene de mucho liderazgo transversal entre las organizaciones que, por ejemplo, representan o conforman la organización que representa. Me gustaría conocer un poco la línea de GISIL, tomando en cuenta que lidera una posición de headhunting. Y cuéntanos un poquito cuál es esa experiencia. Sí, miren, yo quiero partir de la idea de que yo no podría escoger de invierto más en fidelización, perdón, o invierto más en reclutamiento. Yo creo que esas son estrategias que siempre tienen que estar abiertas y actualizándose y trabajando juntas, paralelamente. Es imposible ir hacia un lado o hacia el otro. Ahora, con respecto al reclutamiento o al headhunting, porque creo que pasa para todos los niveles, en vez de ir yo al mercado a decir, check, 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 esta persona tiene todo, yo necesito encontrar una persona en la que yo invito a mi proyecto, es decir, yo le muestro cómo puede ser parte de una idea, de un plan, de una meta futura en la que su participación es clave y que la persona luego de un tiempo va a mirar atrás y va a decir, oye, esto lo hice yo, o yo fui parte del equipo que hizo esto, o esta fue mi idea. Y la satisfacción profesional que tú le puedes ofrecer a un candidato es mucho más atractiva que luego un paquete, que por supuesto el paquete tiene que estar allí, sí, y muchas de las cosas que tú dijiste yo pensaba, ok, hay todo un tema de compensación también asociado, ¿no? Y como les digo, no se puede escoger una u otra, son estrategias que trabajan paralelamente, pero creo que poder hacer a la persona parte de eso y tener tener la idea de poder mostrárselo cuando todavía no lo es el reto más grande de cuando tú vas al mercado a buscar a alguien, porque esa persona necesita poder verlo. Y si tú no lo vendes, bueno, se convierte en una venta, literal, es una venta. Si tú no lo vendes bien, y luego, por supuesto, you need to walk the talk, ¿no? Obviamente lo ejecutas. Entonces la persona no está como tan interesada en venir a ser parte de eso. Ya no es te retengo. Además de esa palabra siempre me chocó muchísimo porque es como si te estuvieras metiendo en una cárcel, ¿no? Y al final no, esto es una elección diaria, funciona como el matrimonio. Sí, tú tienes un papel firmado, pero al final tú en cualquier momento te puedes levantar y te puedes ir de allí. Y la idea es que tú todos los días te levantes y digas, yo quiero seguir siendo parte de esto, yo veo cómo yo puedo ser útil aquí. Y entonces, al final, tú lo que preparas para un proceso de selección es como un brochure de lo que va a ser tu vida cuando entres en ese matrimonio o en esa empresa y cómo tú vas a poder construir allí dentro. Yo creo que la estrategia de búsqueda viene más por allí que por el check, check, check del perfil, ¿no? Quería compartir. Yo creo que, a ver, la estrategia se llama cultura y creo que resume lo que han dicho ambas. La estrategia se llama cultura y eso se va a ver no solamente dentro de la organización, sino se va a ver afuera.
Yo siempre digo que la mejor marca empleadora es la que es realmente auténtica y que las personas pueden, no que la que es manufacturada, la que las personas pueden sentir en la cena familiar, en la reunión con los amigos y esa gente que dice yo amo trabajar donde trabajo. Y ahora yo creo que, a ver, si nosotros nos vamos a pensar cuáles son las empresas que uno dice, ¡Ah! Mato por trabajar ahí. Yo les voy a mencionar una, nada más. Nada más voy a mencionar esta porque creo que... ¿cuál dijiste? ¿O no? Ay, yo escuché que alguien dijo, no, pero les voy a mencionar una. Procter & Gamble. Procter & Gamble creó una cultura en varias formas. Una en la cultura de la exclusividad, que entrar era supremamente difícil y eso hace que sea mucho más deseable. Al mismo tiempo, Procter & Gamble creó una cultura interna en donde las personas se sienten únicas, que su contribución es realmente valorada, donde hay crecimiento, donde hay comodidad. Entonces, crearon una cultura. Y a ver, yo no estoy diciendo que es que ahí no hay gente tóxica, no estoy diciendo que no hay líderes malos, no estoy diciendo que hay colaboradores que no contribuyen. Por supuesto que sí. Lo que hay es una cultura general, en donde esos son quizás casos que probablemente se trabajan y se tratan de mejorar y no que se normalizan. Entonces, si algo tenemos que asegurar para poder que sea nuestra organización atractiva hacia afuera y para que también nuestra organización sea atractiva para quienes están adentro y se quieran quedar, que ahí está la clave, tenemos que tener una cultura auténtica, realmente que donde las personas sienten su contribución, pero principalmente donde puedan ser ellas mismas, donde puedan realmente decir, oye, es que yo me lo disfruto tanto ir a mi trabajo, no solamente por el trabajo, sino por el ambiente que tengo y las personas que tengo alrededor. Super. Yo creo que con lo que han comentado recae mucho en el famoso sentido de pertenencia, Total. pero me voy más en la línea de algo súper interesante que acaba de mencionar Julio, y es cuando el colaborador realmente comprende que está generando contribuciones a la organización y a la línea. Y eso yo creo que rescata el que realmente hayan esos ambientes de buena cultura, que no necesariamente están ligados a las mejores prácticas, sino realmente a entender la adaptabilidad de cómo yo puedo gestionar como talento o como perfil a esa organización que represento. Y ahí es donde tal vez agilizan procesos cuando entramos a lo que pasa en todas las organizaciones y hace poco lo hablábamos acá con Doricini, es la famosa gestión del cambio en cada uno de los procesos, en cada uno de las líneas que ejecutamos a nivel de las organizaciones. Y eso es algo sumamente interesante y rescato muchísimo eso de contribuir. Y antes de que te muevas a otro punto, quiero decir con ello, yo creo que eso que estás diciendo, de que la gente siente ese sentido, tiene ese sentido de pertenencia o tiene ese sentido de contribución, no pasa por al azar. Tiene que ser intencional. Eso solamente ocurre cuando yo tengo claridad como líder de mi organización o como líderes de nuestra organización, tengo claridad exactamente para qué estoy tratando a esta persona. Así es. Porque hay veces en las que contratamos porque hay que tener. Entonces, porque, exacto, y entonces no estás realmente, estás cumpliendo un requisito y no estás realmente estrategizando ni optimizando tu operación. Pero además, apúrate. Claro, claro, sí, peor. Exacto. Entonces, creo que es muy importante el ver esto, que no es nada más que lindo que la gente tenga un sentido de pertenencia. No. O sea, tiene que haber una estrategia real de decir, ¿por qué tengo que tener este puesto en mi organización? Y si ese puesto agrega valor a la organización, la persona que lo ocupe va a agregar valor. Pero es lo que yo decía antes del propósito, al final, no usé esa palabra, pero era eso. Tú cuando vas a buscar a alguien, tú tienes que tener un propósito para esa persona y la persona se tiene que conectar con ese propósito. No solamente subjetivamente, sino luego en los resultados. Tú mencionabas hace un ratico que la cultura no necesariamente tiene que ver con buenas prácticas. Yo sí creo que tiene que ver con buenas prácticas. Y hay muchos estudios que muestran que esas variables correlacionan directamente. O sea, cuando yo tengo una evaluación de desempeño, y yo digo que yo tengo una cultura en la que el cómo hacemos las cosas es importante, pero luego lo que yo tengo en mi evaluación de desempeño son objetivos blanco-negro, no estoy siendo congruente, yo ahí debería mostrar qué logré y cómo lo logré. Y en ese sentido sí está muy atado a los resultados. Entonces es un tema de coherencia organizacional que es complicado. Obviamente sería injusto decir que es una cosa sencilla,
pero que es perfectamente lograble en la medida en la que todo el mundo está montado en el mismo barco. Sí, totalmente de acuerdo. Julio se me adelantaba un poco a la siguiente línea y él mencionaba, y él mencionaba un poco, yo justamente lo que quería, tal vez desde la experiencia que han tenido los tres, es que nos cuenten un poco de esas organizaciones. Tal vez Julio ya mencionaba la organización, pero más allá de mencionar puntualmente las organizaciones, ¿qué criterios ustedes han observado que algunas organizaciones, algunas empresas han comenzado a ejecutar, que les han permitido gestionar tal vez estos procesos de fidelización, no tanto de retener, sino de fidelizar a ese talento que cada vez es mucho más disruptivo, que aspira también a crecer en la organización y poder gestionar esas contribuciones interesantes? ¿Qué hitos o qué elementos ustedes pudieran tal vez rescatar acá en la mesa? Empiezo yo. Dale. Como tú quieras. Dale, sí. Dale. Yo les voy a contar de uno porque de verdad me pareció muy especial. Obviamente hay muchas organizaciones haciendo muchas cosas, pero hay una cosa súper difícil en este momento, que es la diversidad de personas que están convergiendo en una organización, en términos generacionales, bueno, en todos los términos en realidad, ¿no? Y que antes nosotros pensábamos en el paquete de beneficios. Y todo el mundo tenía que entrar en ese paquete de beneficios. Y la realidad es que ahora las personas que tenemos tienen necesidades tan distintas, realidades tan distintas, que un paquete de beneficios no tiene a todo el mundo considerado. Entonces, poder personalizar qué beneficios económicos o no le damos a una persona y tener una organización lo suficientemente madura como para que entiendan eso, porque antes era porque él lo tiene y yo no lo tengo. Ahora entender que es que él lo tiene porque necesita una cosa distinta, y eso es equidad, no es igualdad. Entonces he visto un par, lamentablemente no puedo decir que muchas, pero he visto un par de organizaciones haciendo esfuerzos muy importantes para construir esa cultura donde eso sea bien visto, y luego para realmente personalizar las cosas que cada una de las personas que la integran necesita para dar lo mejor de sí. Y por eso sigo insistiendo que sí tiene que ver con resultados, porque en la medida en la que yo le doy a esas personas lo que necesitan para hacer su mejor trabajo, lo hacen, y entonces los resultados vienen solitos. No sé, ahora sí creo que te toca. Mira, yo creo que estamos en un punto donde Recursos Humanos sabemos que tiene una gran tarea y que ha cambiado muchísimo el rol, porque definitivamente la gente importa y la gente es la mejor estrategia dentro de las organizaciones. Entonces, yo creo que entender el negocio y desde ahí saber qué puedes ofrecer para que la gente que tú vas a contratar y que tú vas a tener adentro pueda crecer con la organización. De hecho, hasta una de las estrategias que no habíamos tenido antes, que era cambiar de empresa, se ha vuelto algo que ya no es ni tan malo, porque hasta te hace crecer dentro del salario y dentro de posiciones para poder entender un poco más de todo a la vez. Estamos en un punto donde es todo a la vez, no es que sepas solamente inteligencia artificial o solamente de compensación, o solamente es un momento donde tienes que saber de todo y tienes que entender el negocio para poder saber qué es lo que necesitas para seguir adelante. Julio, ¿te gustaría agregar algo en esa línea? Yo creo que me voy un poco por la línea de lo que mencionabas, y es que hay hace poco me tocó la responsabilidad de colaborar con una organización, una empresa en Europa, en Londres. Y esa empresa estaba teniendo justamente el reto de cómo hago para que mis colaboradores realmente usen los beneficios que tenemos para ellos. Claro, toda la parte de compensación, todo el mundo estaba feliz, perfecto. Pero ellos decían, la gente, les tenemos, allá los beneficios eran un poco menos tangibles, o no era que sí, seguros y ese tipo de cosas, pero había una serie de beneficios que les decían, tenemos una membresía a un club social, y nadie lo usaba. Entonces, lo que creamos fue una bolsa de beneficios. Y lo que la bolsa de beneficios hacía era, cada quien tenía, de acuerdo a su, digamos, a su nivel dentro de la organización, nivel, me refiero, nivel de responsabilidad, tenía acceso a un presupuesto, el cual podía gastar
en los beneficios que tuviesen disponibles. Entonces, Fuera la tienda, o sea, si fuera la tienda. Entonces yo tenía mi presupuesto de, qué sé yo, de $400 al mes, 25, 30, lo que sea. Los presupuestos eran bastante más altos, pero tenía tanto presupuesto, entonces yo podía escoger esto, más esto, más esto, más esto. Y lo podías cambiar cada 3 meses para que no fuera tan loco y que Recursos Humanos no se volviera loco administrando eso. Entonces, vimos cómo eso, y a ver, todavía no hemos medido toda la usabilidad porque se terminó hace aproximadamente como 2 meses, entonces está todavía en implementación, pero el cambio, cuando vimos la reacción de los colaboradores, cuando lo vieron perfecto, estaban fascinados, entonces ahora el reto de gestión humana es cómo me aseguro de que tengo mejores beneficios dentro de mi bolsa para que estén más alineados a lo que las personas quieren. Entonces, yo creo que cuando comenzamos a ver eso, nos damos cuenta de que las personas sí quieren beneficios, pero no los que la empresa quiere. Y ahí en esa desalineación es en donde perdemos a la gente. Y les voy a decir algo, 2 cosas. La primera es, si las empresas de seguros me odian porque siempre digo esto, y es que si nosotros invertimos una cantidad absurda en seguros médicos y en seguros de vida. Y sí, hay muchas personas que lo valoran, hay muchas personas que no. Entonces, ¿por qué voy a seguir gastándome tanta plata en esto por algo que no está funcionando, no está teniendo ninguna función? Hoy día, la empresa que piensa que está reclutando mejor, porque está siendo más atractiva, porque tiene un seguro de vida o un seguro médico, no. O sea, realmente no. ¿Qué puede hacer una diferencia si no lo tengo? Por supuesto que sí, pero definitivamente ya no es el diferenciador. Y quiero responder, no me quiero alargar tanto, pero quiero responder a la pregunta ¿qué prácticas son aquellas que se han visto cambiar digamos, el needle en alguna parte? Por varios años tuve la oportunidad de trabajar para una empresa en el mundo hotelero y una de las cosas que hizo una gran diferencia en cómo nosotros atraíamos talento era, uno, que nosotros teníamos un programa de referidos absolutamente útil. Eso era nuestra herramienta número 1. No le dábamos nada a la gente por referir a nadie. Lo que hacíamos era asegurarnos de que tú trabajaras con tus activos. Wow. Y eso era lo que nosotros queríamos. Habíamos identificado y lo identificamos desde el día 1. Bueno, primero era una hipótesis y luego lo comprobamos. Pero la hipótesis era, si tú trabajas con tus amigos, tu cultura va a ser mejor. Tú vas a tener una mejor oportunidad de crecer dentro de la organización y de ganar tiempo. Entonces, comenzamos a medir si tengo un amigo en el trabajo, comenzamos a medir si tengo un mejor amigo en el trabajo, pero la estrategia era, contraten a los amigos. Claro, teníamos algunas reglas para asegurar de que esto tampoco se convirtiera en un festival de gente, de amigos relajeando, pero la idea era esa. Y de hecho fomentábamos que en la cultura que los trabajadores se hicieran amigos, que los colaboradores se hicieran amigos. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos un montón de fiestas. Hacían los mismos colaboradores que trabajaban en los hoteles, ellos podían, terminando su turno, podían disfrutar en las instalaciones del hotel, irse al bar, irse a esto, irse al otro. Por supuesto, había reglas y por supuesto que vimos locuras y cosas que eran inaceptables porque venía con el territorio, pero los beneficios de que los trabajadores se sintieran parte de la organización fueron mucho más que los retos que nos encontramos con locuras que pasaban por ahí. Y son los resultados tangibles que mencionaba Isil hace unos minutos, y yo creo que es una realidad, y que las organizaciones estemos aptas y preparadas también para asimilar cómo adaptamos tal vez esas buenas prácticas de acuerdo al porte de negocios o de acuerdo a los perfiles y cómo nosotros queremos crear esa cultura organizacional es sumamente importante. Y entrando un poquito ya en materia de cultura, a mí me gustaría que tal vez me comentaran desde su línea qué papel juega la cultura organizacional en la estrategia de crecimiento. Justamente lo estábamos hablando, pero muy ligada a la sostenibilidad. Sobre todo porque a veces estamos muy acostumbrados a ver la sostenibilidad como algo muy técnico, cuando realmente está muy basada en el eje transversal dentro de las organizaciones. Cuéntenme un poco ustedes cómo ven esta cultura basada en sostenibilidad. Pues la cultura es justamente los comportamientos y las conductas que todos tenemos. Entonces la cultura es de la gente. Y entonces todo empieza y termina ahí, ¿no? Para ser sostenible ya no es tan romántico. Ya sabemos que hay estudios donde te puede probar que la productividad y la rentabilidad
viene ligada de que la gente esté bien dentro de la empresa. Y hay una cosa muy cierta que cada vez que veo unas organizaciones, pues no todos somos para todos, ni todo es para todos. Entonces, es importante saber cuál es esa cultura y dónde la gente se va a sentir en ese espacio donde la sostenibilidad sea el resultado de lo que tú hiciste antes. Entonces, justamente estamos en un punto, en un congreso vino alguien que tenía 4 páginas de currículum increíble, había estudiado en un montón de lugares, y entró al congreso y dijo, es que ya no somos expertos en nada, ¿no? Entonces, te das cuenta de que estamos en un punto donde esa sostenibilidad, cómo la logramos y cómo logramos esa rentabilidad, si todos estamos pensando en cómo llegar o cómo hacer, o estamos tan llenos de tanto ruido y de tanto estrés, porque todavía es real, el burnout es en serio, todavía existe. Estamos hablando mucho de fidelización o de muchas cosas que sería lo ideal, pero dentro de las organizaciones hay mucho estrés y hay mucha presión y hay muchas cosas. Entonces, esto al final limita la cultura, y la cultura obviamente es la que se traduce en sostenibilidad. Entonces, la cultura es sumamente importante para que sea una empresa sostenible, rentable, productiva. Necesitamos que esa cultura se adapte a lo que realmente estamos promoviendo y a lo que queremos. No podemos llegar a esos resultados sin haber trabajado antes en la gente. Sí, mira, yo creo que en la medida en la que nosotros planteamos la estrategia del negocio, tomando en cuenta dónde estamos, porque si yo tuviese que definir la sostenibilidad de la manera más reduccionista posible, al final yo diría yo soy parte de una comunidad y lo que yo hago tiene impacto en esa comunidad. ¿Cómo hago yo para hacer que ese impacto sea lo más positivo posible? Estoy siendo muy reduccionista, pero a ver, para ilustrarlo más fácil, si yo desde ese punto de vista planteo mi estrategia, yo ya automáticamente estoy tomando en cuenta todos mis stakeholders, todas mis ramas, porque a veces hay como puntos ciegos en las cosas que yo estoy haciendo. Pero si yo logro ese 360 y la estrategia está planteada desde allí, yo creo que ya estamos naturalmente incorporando la sostenibilidad en nuestra cultura organizacional. Pero luego quiero ir más allá y puede sonar poquito como flor, pero en realidad hay estudios que demuestran que tanto a nivel individual como a nivel comunitario y a nivel corporativo, cuando nosotros tenemos un propósito que nos trasciende, es decir, que no tiene que ver solamente con lo que me pasa a mí, con lo que yo logro para mí, sino que tiene que ver también con cómo yo estoy ayudando a otras personas o habilitando que otras personas también tengan éxito, yo fácilmente soy más feliz y por ende más productiva. Entonces, si la organización tiene un propósito con ese sentido y le permite a la gente conectarse con ese propósito en ese sentido, que de nuevo, que nos trasciende, yo no voy a decir que lo voy a garantizar porque, bueno, no se puede garantizar, pero oye, estoy poniendo el caldo de cultivo perfecto para que ese tipo de cosas florezcan y que todos estemos en esa cultura que nos guíe a ser una empresa mucho más sostenible. No sé si me expliqué bien. Totalmente. Sí. Yo me voy un poco por la línea de lo que decía Angela, de cómo la cultura realmente tiene su raíz en la sostenibilidad, pero lo voy a decir de esta manera, en la sostenibilidad humana. Y creo que ahí es donde a veces se nos olvida. Hay organizaciones que piensan que la sostenibilidad tiene que ver primero con la sostenibilidad del negocio únicamente. Mi negocio es lo primero y a ver, de alguna manera, si el negocio no existe, no vamos a tener gente aquí en emplear. Pero no puede ser a costa de los colaboradores. Uno. Dos, hay veces que las organizaciones son las que yo les digo, ¿cómo es el dicho? Luz de la calle, oscuridad de la casa. Ajá, sí, En donde lo que hacen es que afuera tienen todos estos grandes eventos y ayudan a la naturaleza y siembran árboles. Y por ahí hay alguien que probablemente está conectada que me va a matar, pero yo siempre digo esto. Pero no podemos, Sofía, si me estás escuchando, perdón, pero no podemos estar haciendo todas estas cosas maravillosas con otros stakeholders. Porque sí, está bien, no es que estoy diciendo que eso no esté bien, pero ¿y qué pasa con los de adentro?
¿Qué pasó? Salsa de herrero, cuchillo de palo. ¿Qué pasa con mis colaboradores? ¿Qué estoy haciendo para que mis colaboradores realmente se sientan que pertenecen, que tienen un sentido? Todas esas cosas que hemos hablado, o que les estoy pagando de una forma más justa, o que estoy dando las oportunidades a todo el mundo por igual, o que estoy contratando no al mejor amigo de mi hijo, del primo, del hermano, sino que estoy contratando realmente por competencias. Entonces, esa es la verdadera sostenibilidad humana que crea y que genera una cultura organizacional que realmente es funcional y que encima te ayuda a la sostenibilidad de tu negocio y que te permite entonces ayudar a otros fuera de tu organización. Excelente, sí. Y ahí hablas, perdón, pero las relaciones, justamente, que no lo hemos tocado, y lo que tú decías, uno contratar por competencias reales y no por lo que, y lo otro, las relaciones, que cómo estamos cultivando esas relaciones dentro de las organizaciones, que al final es lo más difícil. Sí. Entonces, si no lo tienes dentro de tu organización, ¿cómo lo haces con los clientes? Porque al final todas las empresas, lo que vemos, pues, hay esa relación al final y con el cliente. Sí, y bueno, creo que has mencionado dos elementos de la siguiente pregunta, que es una pregunta que suena fácil, pero tal vez en la realidad no todas las organizaciones estamos dispuestas a responder. Y es que, ¿qué indicadores permiten saber si una cultura organizacional está generando resultados positivos hacia el negocio? Yo voy a decir esto, pues, como ya lo mencioné, midan cuántos amigos tienen en la oficina. Pregúntenle a la gente, ¿tienes un amigo aquí? Y cuando ya les digan que sí tienen un amigo, después pregúntenle, ¿tienes un mejor amigo en el trabajo? Esa es la mejor medición de que tu cultura funciona. Ya sea para que esos 2 amigos o esos 3 amigos se junten para hablar mal del jefe, no importa. Lo importante es que haya amigos en el trabajo. Eso te va a ayudar a la, no, ¿cómo es la palabra? No, retención, ¿cuál es la otra? A la fidelización. Te va a ayudar a la fidelización de la gente, te va a ayudar a que la gente disfrute más su trabajo, porque aunque tú puedas decir, es que el jefe lo odio, lo que sea, pero aquí estoy. Pero al final es como tener una red de apoyo adentro. Por supuesto. Todas las comunidades. Por supuesto. Entonces, si van a medir una cosa, midan todo lo que quieran. A ver, medir la rotación, medir todas esas partes, aspectos de todo eso es importante. No pienso que no. Pero incorporen, medir si los trabajadores de su organización tienen un amigo en el trabajo. Pues yo me diría, cuando la gente sale del trabajo y te das la vuelta, ¿qué dicen de ti? ¿Qué dicen de esa organización? Ahí. Esa está difícil de medir. Sí, de hecho, en líneas generales, medir cultura es difícil. No hay un indicador directo que te mida cultura. Yo creo que tú tienes que tener claro cuál es la definición para tu organización de cultura y entonces buscar qué cosas pueden darte luces de cómo va. Y obviamente está lo típico, temas de clima organizacional, temas de evaluación de desempeño, como yo les decía, incorporando también el cómo yo hago las cosas y no solamente el qué. El Net Promoter Score es una medida bien ácida, tanto dentro con tus colaboradores como con tus clientes. Y creo que ahí sí me paro porque lo que tú decías, todo esto es válido, pero yo creo que también cómo se sienten tus clientes habla muchísimo, porque son personas con las que teóricamente tu organización tiene que tener una relación que sea transaccional. Y en la medida en la que esa relación sea más que eso, entonces ese cliente recompra, ese cliente se queda allí, ese cliente te recomienda con otros clientes y eso es solamente un fruto de cómo tus colaboradores lo están atendiendo. Así que creo que eso puede ser una medida bonita de experiencias. Ya no es lo que antes teníamos, es experiencia. Sí, relacionamiento y crear espacios de colaboración donde realmente esa colaboración se sienta propia y permita realmente tomar decisiones estratégicas a veces. Y esas decisiones estamos muy acostumbrados a nivel organizacional que vengan desde muy arriba, cuando realmente a veces necesitamos también comprender cómo se mueven las cosas desde un poco más abajo. Hemos hablado hasta el momento un poco del talento como ventaja competitiva, un poquito de cultura, pero ahora la realidad es que cuando hablamos de gestión estratégica del talento desde un enfoque de desarrollo organizacional, ustedes lo decían bien desde la primera pregunta, hay una redefinición y un reajuste de lo que estamos acostumbrados a hacer. Cuéntenme un poco, ustedes que están muy ligados al tema de recursos humanos, de talento, ¿cuáles son esas competencias? Hay muchas,
y cada vez lo vemos más afluente, pero ¿qué competencias deben desarrollar los líderes para gestionar equipos en estos entornos mucho más cambiantes, más disruptivos, donde entra muchísimo inteligencia artificial, desde su punto de vista, de las experiencias, desde cómo tienen esos distintos approaches con las organizaciones? ¿Cuáles ustedes creen que son esas competencias? Mira, yo creo que yo resaltaría dos. La primera es la capacidad de desaprender. Es muy riesgoso cuando una persona cree que sabe siempre cómo hacer las cosas. Eso incrementa los puntos ciegos a la n potencia. Entonces creo que saber desaprender y tener la humildad de decir, yo pensé que esto podía funcionar, pero creo que no. Y yo creo que eso me lleva a la otra, que es la flexibilidad cognitiva. Y de hecho, no solamente para los líderes, ¿no? Yo creo que esto aplica para todo el mundo, por supuesto, para los líderes es especialmente importante, porque además lo modelamos a los demás. La flexibilidad cognitiva nos permite ver las cosas desde diferentes puntos de vista y de nuevo cuestionarlos la forma en la que lo estamos haciendo. Hace poco estaba escuchando un podcast de la Harvard Business School y hablaba un poco de cómo tomamos decisiones. Y bueno, hay muchos modelos de toma de decisiones. Usualmente las organizaciones tienen uno o dos preferidos y daba como tips de cómo saber cuándo tienes que cambiar de ese modelo. O sea, a pesar de que ese sea el modelo rápido, eficiente, que sabes que te ha llevado hasta donde estás hoy, bueno, tú lo decías hoy, lo que nos trajo hasta aquí no nos va a llevar hasta allá. Exacto. Decía como que cuando tú, siempre que tomas una decisión, ganas algo y pierdes algo. Que cuando eso que tú sientes que estás perdiendo, te queda como esa espina de, oye, es que no lo quiero perder. Ese es como el momento de decir, esta no es la forma en la que yo debería tomar esta decisión. Cambiemos el modelo, tomemos la decisión de otra manera, porque si estamos sintiendo que lo que estamos dejando realmente pesa y nos va a dejar un resultado que no es completamente el que queríamos, entonces busquemos una manera en la que no tengamos que perder eso para avanzar. Entonces yo sí creo que desaprender y flexibilidad cognitiva definitivamente es lo que necesitamos todos. Más de uno, me robas los míos. A ver, creo que me quedo con humildad, justamente, y a ver, suena demasiado romántico, pero si un líder no tiene la capacidad, o una líder no tiene la capacidad de poder reconocer dónde no es, primero, y como lo mencionas, de no pensar que me las sé todas, y aparte de eso, dónde me estoy equivocando, entonces es una persona que está destinada a fallar, porque se va a equivocar una y otra vez, y esto es verídico, se va a tropezar con la misma piedra y se va a preguntar por qué y después le va a echar la culpa a todo el mundo y nunca se está viendo a sí mismo. Entonces, la humildad. Y la segunda es la benevolencia. Y esto lo aprendí de un CEO con el que estuve trabajando y estábamos desarrollando los valores de la organización y yo, claro, no sé qué cosa, bla. Y me dice, quiero que pongan benevolencia. Y yo, como por... Y yo no entendía a qué se refería con este concepto. Y me lo explica y me dice, Julio, yo quiero que todos los que trabajamos en esta empresa nos regalemos el beneficio de la duda, nos regalemos ¿sabes? El no pensar que todo lo estás haciendo por maldad, sino el poder decir, probablemente se equivocó, quizás no quiso decir eso de esa manera, en vez de estar siempre antagonizando. Y cuando tienes líderes paranoicos, tienes organizaciones que son tóxicas. Entonces, y eso aplica para todo el mundo, no solo para los líderes, pero es lo que estamos hablando. Entonces, yo diría que esa humildad, pero al mismo tiempo la benevolencia de tratar a las personas y decir, déjame darte el beneficio de la duda primero, tratarle con cariño, con respeto, primero, antes de meterle presión y de ejercer presión sobre todo. Mira qué bonito, perdón que me meta, pero hablabas de tener amigos en la oficina y es lo que tú harías con tu amigo. Claro. Si te llaman y te dicen algo horrible de tu mejor amigo, tú lo vas a dudar. Es decir, no, espérate, es imposible que haya hecho esto. Déjame llamarlo para preguntarle qué pasó. Me encantó, gracias. Me encanta todo lo que ellos han dicho porque, bueno, para poder llegar ahí, yo creo que ahí sí me quedo con algo duro que es pensamiento crítico. Se nos está durmiendo realmente ese pensamiento de ver qué es lo que está sucediendo desde todo, y eso va con conciencia y va con sentido común. Entonces, para mí eso es muy difícil desarrollar. Sobre todo, tenemos un montón de competencias más que podemos desarrollar, pero las que ustedes han dicho y el pensamiento crítico, desarrollarlo, pero es lo que necesitamos.
y se nos está quedando en el camino. Entonces, ¿cómo poder tener un pensamiento crítico que nos ayude a ver todo el panorama para que logremos lo que ustedes han dicho? Porque no puedo ser crítico si no tengo la conciencia. Tal vez no puedo ser humilde si no sé, si no me puedo, si no tengo la conciencia para hacerlo. Entonces, para mí es sumamente importante el pensamiento crítico para todo lo que viene y tal vez anticipar, ver como el panorama completo de cómo anticiparnos a las cosas que están sucediendo. Creo que serían dos competencias que yo sí o sí desarrollaría en los líderes. Sí, po. Y me ha gustado mucho escucharlos porque de alguna u otra forma son elementos o son competencias o skills que generalmente todos tenemos y que lo vemos como en tan normal que dejamos. Yo les voy a comentar un ejemplo que no tiene nada que ver, pero me recordó justo a eso. Y es que hace unos años atrás, cuando uno está muy pequeño, uno se va aprendiendo los colores en inglés y en español porque se los van enseñando en el colegio. Y me aprendí tanto que el pink era rosado, que un día se me olvidó cómo se decía. Entonces estaba tan acostumbrado, entonces mi mamá me dice, ¿qué color es ese? Entonces yo le decía pink y no recordaba. Entonces les traigo este ejemplo porque justamente en las organizaciones y en el mundo corporativo vamos a desarrollar tal vez esa parte tan técnica Sí. que dejamos elementos que ustedes han mencionado como la benevolencia, la humildad, esa flexibilidad cognitiva y sobre todo ese pensamiento crítico, justamente en un entorno en que cada vez hay más automatizaciones, Así en que la transformación digital en las organizaciones es un punto clave y que sí está bien, pero realmente en el momento en que nosotros como organización entendamos que todo esto necesita un equilibrio para poder entender primero la alineación desde los líderes, pero que nosotros como líderes también tenemos la obligación y la responsabilidad de que nuestros equipos entiendan y estén alineados. Eso allí realmente es un hito que, como decía Gisil, lamentablemente todavía muchísimas organizaciones no lo comprenden y por eso son pocas las que siguen haciendo estos esfuerzos tan interesantes para que realmente ese talento y esa cultura se vuelva realmente estratégica. Hay un montón de preguntas, pero ya estamos casi en la recta final y a mí no me gustaría cerrar el panel sin darle el espacio a quienes nos acompañan esta mañana, tanto virtual como presencial, para que también puedan compartir con nosotros algunas preguntas, comentarios, consultas y que podamos compartirlas con los panelistas. Así que abro el espacio para preguntas, comentarios. Adelante, todos. Bueno, en primer lugar, agradecerles a los tres por lo que nos han compartido. Como dice María Ángela, se nota claramente la experiencia que tienen y todo lo que nos han compartido, creo que nos suma en nuestras organizaciones. Yo me quedo con esos ejemplos que han mencionado Julio y Gisil, de cómo las relaciones, ¿no? De cómo en nuestras organizaciones hay que verlo como una especie de matrimonio para poder traer digamos, y darle ese propósito a nuestro colaborador, o por el otro lado, en el caso de los amigos, ¿no? Yo quise hacerles la consulta y no quiero ser como demasiado negativo, pero yo tengo miedo. ¿Por qué? Porque frente a las automatizaciones, y se han utilizado, o sea, en los chats nos damos cuenta, me refiero a los chats de inteligencia artificial, que son muy convenientes, nos dan las respuestas que nos sirven a nosotros. En el momento en el que los líderes de nuestras organizaciones quiten de por medio lo malo, que es lo que hay en nuestras relaciones, con nuestras esposas y con nuestros amigos, uno tiene que estar con lo bueno y en lo malo también. Pero si en las organizaciones el propósito final es hacer dinero, ser más productivo, nos van a limpiar, o sea, nos van a quitar nuestras cosas malas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo están viendo ustedes desde esa gestión estratégica y cómo ven el futuro también? O sea, ¿cómo me voy con menos miedo? Estoy esperando que alguien diga algo. Yo lo dije al principio, estamos todos aprendiendo en este camino. O sea, yo creo que no hay una respuesta para esa pregunta. Yo sí soy fiel creyente y la gente siempre me lo pregunta cuando hablamos de, por ejemplo, cómo la inteligencia artificial participa en nuestros procesos de selección, porque participa, ¿sí? Pero hay ciertas cosas que son insustituibles. Yo quiero no equivocarme, porque obviamente de aquí a 10 años, 20 años, no sé lo que va a pasar, porque aprenden al final. Siempre me siento rara diciendo estas cosas de una máquina, pero
pero en este momento yo no veo cómo ciertas cosas insustituibles, humanas, las podamos cambiar por una máquina. Sí creo que todos tenemos que ser flexibles para entender que hay algunas tareas que definitivamente se van a automatizar, hay algunas tareas que se van a volver mixtas y hay aquellas pequeñas tareas en las que todavía nosotros, los humanos, vamos a tener que hacerlo solitos, con la subjetividad que eso implica y con la subjetividad que lo hace bonito. Y ahí sí vuelvo a sonar súper comeflor, pero es así, ¿no? O sea, que creo que puede pasar que haya muchos trabajos que se van a transformar. O sea, no nos podemos mentir tampoco de que todo el mundo se va a quedar en su trabajo o de que todo el mundo se va a quedar haciendo lo que está haciendo hoy. Y por eso es tan importante que responsablemente nosotros ayudemos a la gente a entender lo que está pasando y a prepararse para lo que viene, para que esa fluidez digital les permita también mutar a qué es lo que ahora va a ser necesario de mi parte. Va a ser un proceso duro como lo fue en la Revolución Industrial, pero bueno, va a pasar. Eso es lo que yo creo. No sé si estoy en lo cierto. No, total. Yo agregaría que necesitamos tener miedo, porque eso es lo que nos va a mover hacia adelante, justamente, para que eso se transforme y a medida que ha pasado el tiempo, pues hemos visto eso, pero necesitamos ese miedo también para seguir adelante. Los desafíos van a seguir estando y existiendo, entonces creo que ese miedo nos va a mover hacia adelante, hacia donde tenemos que ir. A mí me vienen a la mente dos cosas. La semana pasada pasé aproximadamente como 45 minutos batallando con una inteligencia artificial de servicio al cliente de una empresa. 45.000 veces y respondía lo mismo y le decía, eso no es lo que necesito, lo que necesito de ti. Hasta que adivinen qué tuve que decirle, necesito hablar con una persona. Entonces, ese ejemplo, a mí lo que me dice es que las personas no vamos a desaparecer. Van a haber menos trabajos de ese tipo probablemente, pero van a seguir existiendo. Eso es lo primero. Y creo que lo segundo tiene mucho más que ver con cómo vemos las transiciones que hemos tenido como planeta, como sociedad. Mencionaste la revolución industrial, yo me voy un poquito más adelante. Yo no sé si alguno de ustedes estaba vivo durante el Y2K, pero el mundo se iba a acabar cuando las computadoras pasaran de 1999 a 2000. Sí. Y entonces todos nos íbamos a morir, las computadoras se iban a acabar y no pasó. Lo primero. Lo segundo, les recuerdo también cuando antes de eso empezó el boom del Internet. Se van a acabar todos los trabajos, o sea, no se acabaron. Sí. Entonces, creo que sí necesitamos tener miedo para asegurarnos de que estamos actuando con alerta y cautela. Más también creo que tenemos que ver qué nos dice la historia y esto va a llegar a un plató en donde vamos a ver un crecimiento exponencial y luego como todo. Aquí y luego entonces se va a normalizar y esa normalización y después dentro de 20 años va a venir otra cosa, el Android de la cosa. Entonces creo que más allá de entrar en pánico, lo que tenemos es que asegurarnos de que estamos entendiendo lo que está pasando a nuestro alrededor para saber entonces cómo yo adaptarme a eso y seguir adelante. Sí, vamos con Esteban y luego atrás y luego con Doris. Sí, vamos en orden. Felicidades por el panel, súper interesante y gracias por compartir su experiencia con nosotros. La pregunta que tengo es en la línea de la gestión del talento comercial o de ventas. Trabajo con equipos de ventas en la parte de implementación de sistemas de seguimiento de ventas, CRMs. Y lo que encuentro en el 99% de los casos que tienen el mejor CRM, invierten miles de dólares en licencias y no se usa. El reto que veo es en disciplina comercial, que tienen el mejor Ferrari, pero no saben cómo conducirlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo ven ustedes o qué tendencias ven, incluso qué recomendación harían para las empresas, los líderes que invierten tanto en tecnología, pero falta el componente humano de desarrollar una cultura de ventas, disciplina comercial, el seguimiento? O sea, al final del día la herramienta es tan buena como el conductor que la utilice. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de ustedes en esa línea? Gracias por ti. Me encanta, puedo responder de primera, porque soy justamente de la parte de servicio, que es tan esencial
y relaciones, y justo trabajé en una empresa donde llegué y total, estaba todo desconectado. La gente de marketing estaba por un edificio tan lejos que cuando hicieron toda una estrategia de comercial, de ventas, donde el primer día tenías 30%, el segundo día 40% y el último día 50%. Y llegaban allí los clientes, la gente de ventas no tenía ni idea de lo que era la promoción ni nada. Y llegaban los clientes y por supuesto metían todo en el carrito y cuando llegaban el segundo día 40% y el tercer día 50%. Obvio que voy a comprar yo 30%, me voy a dar el 50% pasado mañana. Y eso al final termina agotando también al equipo que tampoco sabe nada. Entonces para mí hay integración. Es esencial en todo lo que estamos haciendo y hay desconexión. Entonces eso, no estamos trabajando en islas, claro, estamos trabajando. Cada quien está como por un lado. Entonces la automatización, la inteligencia artificial y todo esto tiene que servir, es para unir, para integrar, para que podamos sacar el resultado que todos queremos. Y ahí estamos en el resultado de las empresas que creyeron que capacitar era un gasto y no una inversión. Entonces, estamos aquí de entender de que todo se debe a esa formación y a esa capacitación para tener los resultados que queremos. Y eso es escuchar el negocio. El otro día me pasó lo mismo con una empresa muy grande y decía, no, necesitan conocer y hacer objetivos SMART. ¿Cuánto tiempo te toma hacer un objetivo SMART en inteligencia artificial? 3 segundos. Eso no es lo que necesitaba la gente. La gente necesitaba chispa para querer adoptar eso. Entonces, tenemos que entender que la formación, la capacitación y motivar para que todos estemos en la misma línea no es una opción y no es un gasto. Es la mejor inversión que podemos hacer hoy. Si ya no pasó ayer, hoy es el momento para eso. Yo me voy por la línea de entender primero, la tecnología tiene que potenciar los procesos y las personas. Y la primera pregunta que alguien se debe hacer es, ¿esto está cumpliendo esa función? Y creo que la disyuntiva que puede tener un líder o una persona en el área de ventas es, ¿qué le estoy diciendo a mi equipo que es más importante? Salgan a la calle y vendan. El sistema no es lo importante. Entonces, la pregunta es, ¿el sistema para qué es? ¿Es para ayudarlos a vender? Entonces, hay que entender el propósito de cada cosa. Y si ni yo lo tengo claro como líder o mi equipo de ventas lo tiene claro, entonces, ¿qué les estoy diciendo? Entonces, creo que es un tema de tener clarísimo la definición de el sistema sirve para esto te ayuda. Entonces, cuando ya lo tienen claro, probablemente es, ok, sí me está ayudando, ya puedo utilizarlo. Entonces, no se convierte en un check que tengo que hacer en de cumplimiento, sino se convierte en una verdadera herramienta para ayudar a potenciar mi trabajo. Julio, y tú sabes que lo que acabas de decir, a veces el líder no sabe. Sí, es cierto. No sabe, porque llegan ahí a posiciones porque les tocaba por antigüedad o porque era el que estaba ahí y no lo estamos preparando. O sea, tenemos a gente en puestos de liderazgo que no están ejerciendo, gerentes que no son gerentes, eso lo decimos siempre. Sí, Eso sí, tenemos 2 intervenciones más. Más que una intervención era como un comentario para acotar a esas ideas magníficas que estaban compartiendo sobre la inteligencia artificial y lo que hace hoy en recursos humanos. Yo le tengo pavor a una de esas, de esos soportes o de esos brazos de la inteligencia artificial y es en la línea de reclutamiento. Para mí uno de los peores sesgos que hoy existe en la línea de reclutamiento con la inteligencia artificial es el filtro humano. Contratamos gente con un currículum espectacular, con todas las habilidades técnicas que queremos y que describen los currículums y que recoge la inteligencia artificial, como dice Meta, yo creo que en todos lados. Pero no tenemos habilidades blandas evaluadas ahí, no vemos comunicación, nos llega una persona llena de conocimiento que colapsa a la primera emergencia. Entonces, yo soy de la teoría de la vieja escuela de que en el reclutamiento tenemos que tratar de mantener el filtro humano, aunque sea en las últimas líneas. Obviamente esto es terrorífico para empresas voluminosas, que hoy han reducido tiempos de reclutamiento y también eficacia, porque claro, a veces te salen los candidatos perfectos, pero para mí es uno de los desafíos más grandes.
Pero ahí era donde yo decía que hay tareas que son mixtas. Yo sí creo que el reclutamiento, aunque cada vez la inteligencia artificial nos ayuda más, porque de nuevo sí nos ayuda muchísimo, hay un pedacito que sigue siendo humano y que las técnicas tradicionales, vieja escuela, como quiera que las queramos llamar, funcionan. Pero justamente al haberte tú quitado este workload de la parte que es más operativa, vamos a llamarlo así, tienes más oportunidad de dedicarle tiempo a ese pedacito y que ese pedacito sea de mejor calidad. Yo, usuaria, nosotros además construimos nuestro propio portal de empleo con ATS, con inteligencia artificial, que lo construimos en casa. Te puedo decir que de verdad, bien utilizado, funciona muy bien para los procesos de selección. O sea, no es que nuestros números han desmejorado. Cuando te digo nuestros números es, por ejemplo, la gente que utiliza garantías o la gente que aprueba periodos de prueba, que usualmente son indicadores que se usan para saber si la persona funciona luego en el rol, no han desmejorado. Y nuestros tiempos sí. Entonces yo creo que en la medida en la que tú lo hagas thoughtfully, conscientemente, exacto, y entiendas que es una tarea mixta, no automatizada 100%, entonces es algo que puede funcionar. Lo que decía Juli, que tienes que utilizarla con el propósito de que eso te potencie. Y fíjate que yo le tengo más miedo a la falta de discernimiento que las personas utilizan al entender lo que está recibiendo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es tan inteligente como lo puedes ser tú, como eres tú. Si tú le haces una pregunta mala, te va a dar una respuesta mala. Y lamentablemente hay personas que no tienen ese discernimiento, y aquí te lo voy a llevar a tu mundo para que te dé más miedo. En la parte legal, cuando estás hablando de ya sea la interpretación de una ley o estás hablando, entendiendo qué tengo que saber sobre este caso, las personas pueden estar haciendo una pregunta tan mala que la respuesta que le da es equivocada y por ende toma una acción o una decisión equivocada. Entonces creo que esa parte del discernimiento a la hora de entender la inteligencia artificial, fact-check tú también, verificar, o sea, todo eso es absolutamente importante. Súper importante. Cerramos acá con George. Bueno, yo ahí el comentario es que justamente como lo hablaba Mari, hay competencias que son muy importantes en estos tiempos, que es el pensamiento estratégico. La agilidad de aprendizaje también es súper importante y el desarrollo de otras personas. Creo que son tres competencias que son muy importantes cuando te vas a desarrollo de las personas, justamente tiene que ver con la parte de liderazgo. Porque la cultura está, y la gente habla de la cultura de la organización, y ojo, hay culturas cerradas, culturas abiertas, y diferentes tipos de cultura, y la gente en la mente tiene nada más un tipo de cultura, de la cultura de esta organización, ojo, que está amarrado al tema de liderazgo. Y yo le digo mucho a la gente, revisen sus resultados de las encuestas de clima, y váyanse a la parte que tiene que ver con liderazgo. Y las preguntas claves allí no son la organización te da la oportunidad de hablar, sino mi jefe directo, porque realmente los que manejan la cultura en una organización no son ni el CEO ni los vicepresidentes, sino la gente que está a niveles más bajos, que a veces no nos tomamos el tiempo de capacitarlos, ¿verdad? O simplemente algo que es súper importante, yo le digo a todo el mundo, evalúen las competencias de las personas. Porque un CRM no se va a implementar cuando tú tienes un DIS de alguien de ventas que debe tener una D y una I alta, y la S y la C, que es controles, que tú tienes que tener la habilidad de que terminé de hablar con Julio y voy a dejar escrito lo que hablé con él. La C, yo que soy de ventas, esa no la tengo, porque cuando me contrataron, eso no era lo más importante, era la D y la I. Entonces, no te lo desarrollar. No, porque sí, y entonces empiezas con yo necesito un plan de capacitación para que usen el CRM, pero en este momento vamos a ver las competencias que tienen Dora, para de ahí empezar a desarrollar, y la gente fácilmente pide un plan de capacitación para que la gente adopte el sistema. Nunca lo voy a adoptar, si yo era una D y una I, la S y la C no la necesitaban para que yo colocara todos los productos que tenía que colocar. Entonces, por ahí yo pienso que es muy importante y darle las gracias a los tres porque realmente se han tocado temas que son muy importantes. A veces cuando tú ves la gestión estratégica del talento, lo ven como por ahí arriba, no, son temas muy aterrizados para empezar a trabajar
Y le doy las gracias a los tres. Gracias. Antes de que cierre, porque ya te vi. No, porque quiero mencionar algo que también me toca muy cercano en el corazón y es el hecho de la capacitación. Hace aproximadamente, yo creo que como 10 años, en mi organización tomamos una decisión muy clara de no hacer capacitación en servicio al cliente. Y esto nació de algo que fue muy interesante. Teníamos un cliente, hicimos una capacitación de servicio al cliente, fantástico, exitoso, lindísimo. El año siguiente, el cliente nos dice, hola, necesitamos una capacitación de servicio al cliente. Y mi primer instinto fue preguntar, wow, tuvieron una rotación tan alta que tienen que volver a capacitar a estas personas. No, son la misma gente. Digo, qué triste saber que a todos les dio amnesia y no se acuerdan de todo lo que aprendieron el año pasado. Si algo lo aprendes bien, ¿por qué lo tienes que volver a aprender? Y a ver, en servicio al cliente tampoco es que estamos hablando, van a haber ciertas cosas que van a cambiar, pero al final estamos hablando de exactamente los mismos conceptos. Entonces, ahí fue donde empezamos a decir, no, yo quiero entender por qué tú crees que necesitas una capacitación en servicio al cliente. Y entonces fue donde determinamos que pasaban una de tres cosas. Y entendimos que la gente no hace algo, y esto aplica no solo para el servicio al cliente, sino para absolutamente todo, incluyendo tu CRM, que las personas no hacen algo porque no saben, o porque no pueden, o porque no quieren. Porque no saben es lo único que la capacitación mejora. Porque no pueden, tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con cultura y tiene que ver con con procesos y tecnología. Todo lo que tiene que ver, puede ser que un proceso no me habilite, no me permita dar un mejor servicio porque es lento la tecnología. Y el por qué no quieren es un tema actitudinal y ya ese, entonces tú dices, chao, para afuera. Entonces, al primer grupo lo capacitas, al segundo grupo revisas qué es lo que está pasando, que no está permitiendo un mejor servicio, y el tercer grupo, entonces lo mandas para su casa. Entonces, cuando comienzas a ver la capacitación desde ese ángulo, te das cuenta de que no todo necesita capacitación. Y muy contrario, a ver, a veces pensamos de que necesitamos más capacitación y estoy totalmente de acuerdo, pero necesitamos la capacitación correcta. Si seguimos haciendo la misma ridícula capacitación de servicio al cliente todos los años, estamos logrando absolutamente nada y perdiendo plata. Entonces, ahora las competencias, para mí es importante entender la gente desde el proceso cuando tú reclutas. ¿Cuáles son las competencias que necesitas para este puesto y para el otro puesto? No, tienes 92%, 80%. Y soy también muy creyente del coaching. Claro. Gente que lo necesita. Sí. Me subieron al puesto de gerente de ventas, yo era ejecutiva, pero espérate, ¿cuáles son las competencias que necesito para desarrollar? Porque ahí, tal vez tienes las técnicas, pero no sabes gestionar el equipo. Exactamente. Y yo aquí voy a mencionar algo más que no hemos dicho, pero las comunidades aquí juegan un rol también importantísimo, porque no es lo mismo lo que te diga ChatGPT a que tú lo puedas hablar con la gente que está pidiendo lo mismo que tú. Entonces ahí hay un rol importantísimo donde tú puedes estar con un par y puedes decirle, está pasando esto, ¿cómo lo hiciste? ¿O cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos resolver? Entonces creo que es algo que comunidades adentro y también comunidades afuera, donde cada vez podemos estar más conectados y tenemos que utilizarlo a nuestro favor, justamente ahí. Qué bonita forma de cerrar con eso que es tan importante, y creo que es justamente uno de estos espacios, es esto que estamos haciendo. Yo creo que nosotros también tenemos la responsabilidad de comenzar a tomar decisiones basadas en estas experiencias y poder compartir. Algo que creo que desde desarrollo organizacional pasa muchísimo, y es más temprano cuando llegamos, porque nuestros speakers están aquí desde las 6 de la mañana. Cuando conversábamos por la mañana, hablamos justo de eso, de que tal vez hay otras disciplinas o otras áreas dentro del mercado corporativo que trabajan muy aisladas. Desde recursos humanos, desde el talento, se crean muchísimos espacios de colaboración, y justamente eso creo que es lo bonito y lo que tenemos que rescatar. Y eso mismo tenemos que comenzar a gestionarlo dentro de nuestras organizaciones, porque al final la organización la comprende el talento humano, esos perfiles que nosotros en algún momento hemos invertido tiempo de reclutar. Ahora es nuestro compromiso llevar, desarrollar, hasta que realmente comiencen a tener esos espacios de contribución dentro de las organizaciones. Así que bueno, en nombre del Comité de Educación y el Comité de Desarrollo Organizacional de AmCham, estamos muy agradecidos
por supuesto, con nuestros increíbles panelistas. Ha sido un conversatorio que ni siquiera habíamos sentido que ya pasó más de una hora, pero ha sido de muchísimo aprendizaje, sobre todo de a veces salir un poco de la zona de confort mental y comenzar a evaluar las cosas de otra perspectiva y de otras experiencias, y es súper interesante. A todos los que nos acompañaron presencialmente, muchísimas gracias. Por supuesto, a los que nos acompañaron también de manera remota, gracias por ser parte de estos espacios de colaboración. Y finalizo pues agradeciendo como siempre a nuestros patrocinadores del Platinum Leadership Circle y también a nuestros patrocinadores. Así que bueno, nos veremos pronto en un próximo Comité de Educación y Desarrollo Organizacional, y bienvenidos siempre a AMSA. Muchísimas gracias.